Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, programa en el cual vamos a tratar con la serenidad que nos da el fin de semana, el que es el problema que más angustia a los peruanos, el de la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Se ha concentrado particularmente contra los transportistas, pero todos los que vivimos en este país nos sentimos inseguros ante la amenaza de bandas organizadas para extorsionar, para cobrar cupos y si no, enviar sicarios. Por esa razón, hemos invitado en primerísimo lugar a 3 dirigentes del gremio de los transportistas. El señor Héctor Vargas Egas, muy buenos días, señor Vargas. Buenos días. El señor Martín Ojeda, muy buenos días. Y por teléfono hablaremos con el señor Miguel Pérez Arroyo, que es un abogado y un magíster en Derecho Penal y en Criminología. Más adelante tendremos ocasión de hablar con una urbanista que se ha destacado por su trabajo de hace 15 años elaborando informes sobre la vida en la ciudad de Lima y del Callao. El informe de este año, el 15º, ha sido presentado bajo ese título, Lima y Callao, según sus habitantes, reporte urbano de percepción ciudadana. Ha sido presentado el jueves pasado y la tendremos aquí para que nos dé algunos detalles. Yo desde ya quiero destacar algo que me ha llamado la atención en este informe 15º. De todas las localidades, los 43 distritos de Lima y los 7 del Callao, aquellos en los que hay más insatisfacción de los ciudadanos, más sensación de riesgo, son los distritos del Callao. Y no sorprende cuando uno asume que el gobernador regional de esa provincia constitucional, el doctor Guido Castillo, se ha dado a la fuga después de haber sido investigado por graves acusaciones de corrupción. De manera que quiero yo comenzar introduciendo este nexo entre corrupción de las instituciones del Estado y bandas organizadas de criminalidad que saben corromper, que saben pagar para hacer sus actividades criminales y para luego conseguir libertad. Pero quisiera comenzar dándole la palabra a nuestro invitado Héctor Vargas Egas, que nos diga cómo le parece que ha reaccionado el gobierno en estos últimos días con el anuncio de decretos y sobre todo con el reglamento de una ley que fue aprobada por el Congreso en el mes de noviembre, cuando ya estaba en funciones el actual gobierno y el presidente Geri particularmente, y que ha tomado 3 meses para obtener un reglamento que se nos prometió que sería publicado el día de hoy. Señor Vargas. Señor Fernando, aun cuando tarde, pero ya se está caminando. Creo que a todos nos toca asumir una actitud proactiva en un proceso largo de trabajo. Siempre hemos señalado que estos temas de la extorsión sicariato no se solucionan ni con una ley ni con un paro. Es un trabajo de inteligencia que tienen que hacer las autoridades. Lo que hemos reclamado en un inicio era liderazgo y compromiso político. Luego de que se pongan a trabajar en esa línea, quizás ya no debemos estar pensando en lo que ha sucedido, sino lo que estamos mirando hacia adelante. Ha salido un marco normativo que sale del sector transporte y que es el único que hoy día está caminando. Este marco normativo creemos que ayudaría a combatir la extorsión, pero realmente ¿Qué aspectos de ese marco normativo, qué aspectos nuevos le parece a usted positivos para combatir finalmente la extorsión y la criminalidad? Partíamos de un principio que usted ha señalado. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la corrupción. Y cuando vemos que nuestra policía lamentablemente está infestado de elementos que no debieran estar ahí, o el Ministerio Público también, o el Poder Judicial, planteamos la necesidad de que los mejores elementos de estas 3 instituciones que tienen que ver con esta lucha frontal formaran una unidad de élite. Este marco normativo habla de esa unidad de élite, con los mejores elementos, porque hay que entender que la policía, como siempre decimos, investiga, captura.
el Ministerio Público denuncia y el Poder Judicial sanciona. Entonces, si ellos no trabajan de manera articulada, pero con los mejores elementos, no se va a avanzar. Ahora, requiere sí en el reglamento poner varias cosas. Por ejemplo, un elemento que ayudaría a que no esté infestado de corrupción es que haya una buena remuneración. Se planteó cuando se presentó este marco normativo. Buena remuneración para todos. Significa que el Estado tiene que darle partidas. Se ha subido bastante la remuneración. En este caso, para los de la unidad de élite, que no sabemos todavía quiénes son. Luego, darle tecnología, darle recursos a estos señores, darle una capacitación y también, ¿por qué no? Si hay personajes del Perú o del extranjero que puedan brindar el soporte para esta lucha, tener y con todos estos recursos hacer una lucha frontal, y eso es lo que se está trabajando. Finalmente, sí no debemos perder de vista que debe haber control concurrente a todos los que componen la unidad de élite. Y ahí hemos señalado... ¿Qué era Contraloría, dice usted? Nosotros en su momento, recuerde usted que lo conversamos, dijimos que la SUNAT los controle, que la Contraloría los controle, y el polígrafo. Recuerde usted que hablábamos del polígrafo. Entonces, con esos tres elementos y quizás otros más que se puedan colocar, hacer un control permanente de tal manera que cambiemos un poco esa estructura de corrupción, esas situaciones donde ya no confiemos en nuestras instituciones. Quiero ser proactivo en esta línea de trabajo que se está proponiendo, que el sector transporte lo está haciendo. Hemos comprendido que usted no solamente es proactivo, sino es optimista en el sentido que nos ha dicho que tarde, pero finalmente se están tomando decisiones correctas. ¿Comparte usted esa sensación, señor Ojeda? En parte, claro que sí, porque creo que todo persona vinculada al transporte lo que quiere es esperanza, ¿no? Pero este paro fue básicamente por una racha, disculpa la palabra, una racha maldita, que se estableció de 11 días, 10 atentados, 2 fallecidos, varios heridos, 2 ataques con granada de guerra, cosa que ya escapaba ya a situaciones de un delito simple o grave, pero granada de guerra contra los usuarios. Y esto originó que el gremio del cual participo, Transportes Unidos, tomara una posición, pero una posición para que la prevención se fortalezca, porque como indicaba, muy bien hace el trabajo, señor Reboredo, con una mejor investigación, como lo ha dicho Héctor, donde tenemos la esperanza que esto culmine en el más breve plazo posible, si fuera el caso. Pero si no hay prevención, las muertes siguen y la gente pierde esa confianza. ¿Qué pasa? A nosotros nos dicen, denuncien. Tienen que tener una política de denuncia. ¿Lo ha escuchado la policía? Sí. ¿De qué me sirve una política de denuncia si me paran atentando y yo no tengo la confianza de denunciar? Porque nadie va a denunciar en su sano juicio si estos señores tienen esa alevosía. ¿Es exacto o no que hay algunos gremios, algunos sectores, algunos trayectos en los que el 90% de los transportistas pagan cupo? Es exacto. ¿Usted está de acuerdo con esa cifra terrible? O sea, estamos perdiendo la batalla. Acá estamos permitiendo que el 90% de quienes trabajan en algunos sectores se levantan antes de la salida del sol, trabajan hasta el fin de la tarde para poder alimentar a sus familias, lo hagan para nutrir a los parásitos y los criminales. Esa es la falta de trazabilidad, justamente es lo que le reclamamos a la policía. Tú estás agarrando bandas, hay filmaciones, has agarrado a tal, has agarrado los armados de tal, ¿y por qué pago el mismo cupo? ¿Por qué pago 3 cupos por empresa? Don Fernando, lo que conocemos, obviamente, como se dice, ¿no? Sabemos qué está pasando. Pero nosotros cuando planteamos las propuestas no hemos querido ser reactivos solamente. Porque decir, oye, dispararon, asesinaron, cobran, y hay que ver cómo mitigamos eso, no va a solucionar el problema. Hay que ir a la raíz del problema. Hay que controlar a estos... ¿Cuál es la raíz? Estos núcleos de delincuentes, estas bandas organizadas, que no sabemos quiénes están. Vamos a hablar entonces sobre esos núcleos. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual conversaremos con el abogado Miguel Pérez Arroyo, especializado en temas de criminología. Primero, y tiene un máster en esta disciplina, importante de ser aplicada en estas circunstancias. Vamos a hacer una pausa y conversaremos con él. Retomamos nuestro diálogo con los 2 dirigentes transportistas aquí presentes, el señor Martín Ojeda y el señor Héctor Vargas Egas.
Los dirigentes del sector de los transportes queremos escuchar el punto de vista distanciado y experimentado de un máster en criminología. En vista, señor Miguel Pérez Arroyo, que hay un debate acá. Algunos dicen que el gobierno quiere crear una sensación de presencia de la policía en las esquinas, que eso no resuelve el problema, que lo de las motos tampoco resuelve el problema, que no se detienen a las bandas verdaderamente poderosas y que sobre todo no se persigue el dinero, no se usa la unidad de inteligencia financiera para penetrar a dónde va a dar todo el dinero que se recolecta cada día. ¿Cuál es su punto de vista como criminólogo? ¿En qué está fallando el funcionamiento del Estado peruano? Muy buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Agradezco la llamada y, bueno, sin mayores pretensiones, solamente quería aclarar un poco que yo soy doctor en Derecho y ciertamente magíster o máster en Criminología, con lo cual, obviamente, ciertamente tengo algo de autoridad, por decirlo de alguna manera, en opinar en estos temas. Efectivamente, lo que tú has dicho es claramente una crítica que se ha venido construyendo en función al tema de la política de seguridad que tiene el gobierno presente, el gobierno pasado y creo que los últimos gobiernos que hemos tenido en el país, en la que la inacción de las propias autoridades respecto de la persecución del delito pues ha llevado a que la criminalidad sea ya, incontenible, ¿no? El crecimiento de la criminalidad hace que la población desarrolle un conjunto de trastornos de comportamiento, de conducta, que finalmente impacta directamente contra la economía. En primer término, lo que tú has comentado es efectivamente cierto, ¿no? El tema de la trazabilidad de los recursos. No se utilizan los mecanismos que ya se conocen en investigación criminal, el llamado método prospectivo, del que permanentemente se habla en relación a los diversos delitos de alta complejidad, como son estos delitos de sicariato en organización criminal o de extorsión en organización criminal o en bandas criminales. Y eso ocurre básicamente por decisiones en el Ministerio del Interior, por cambios permanentes en la policía y por descabezamientos en las unidades de policía que han sido eficientes en la lucha contra la criminalidad. El caso de la DIVIAC, que en los últimos años creo que ha sido uno de los más saltantes, la creación de grupos especiales de policía que tampoco han tenido mucha efectividad, y ahora esta creación de otra unidad de policía, que son los de sicariato y extorsión, tampoco no nos va a decir lo mismo, ¿no? O no va a decir lo mismo. Luego también está el tema de la tecnificación o la alta tecnología que se deben utilizar en la ubicación del delincuente que hace extorsión, que hace sicariato, sobre todo extorsión, y que pasa, por ejemplo, con la inexistencia en el país de lo que se llama la geolocalización. Todo el mundo habla de geolocalización, pero lo que no se dan cuenta es que en Perú no existe geolocalización. En Perú existe georreferenciación, es decir, una persona que tiene que ser ubicada a partir de sus datos telefónicos, no es que sea ubicada en un punto exacto, sino es georreferenciada a partir de una antena de transmisión. Sin embargo, existía, por lo menos en la DIVIAC, un aparato que era el InSID Catcher, que finalmente se dejó de lado porque el Estado no quiso invertir después de la pandemia en la actualización del software. Y ese aparato está empolvado en una de las oficinas de la DIVIAC en Surco. Lo que nos está diciendo es que nos hemos atado de manos privándonos de recursos tecnológicos que nos hubieran podido permitir por lo menos dar con los criminales y con los que amenazan a los transportistas en motos. Así es, porque uno de los primeros elementos de desincentivación del delito, que es lo que se trabaja permanentemente en estos temas, es básicamente la pronta reacción, la eficacia y la ubicación y captura inmediata del delincuente que hace o que comete este tipo de delitos. Si uno los ubica directamente con este InSID Catcher, que de todas maneras podía haber funcionado, pero que, como digo, el Estado no ha querido invertir $500,000 o $600,000, ¿eh? O no invierte tampoco en la tecnificación, ya no del uso de los datos telefónicos, sino de los metadatos de Internet. Es decir, ahora los delincuentes no utilizan casi ya línea telefónica, utilizan WhatsApp, utilizan Signal, utilizan otros
elementos o métodos de comunicación que no están vinculados a las antenas telefónicas, sino a las antenas de transmisión de Internet, es decir, los metadatos. Ese sistema que se utiliza, por ejemplo, en Europa, en algunos países, Inglaterra, por ejemplo, es uno de ellos, cuesta entre 18 y 20 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de unos 70 millones de soles. El gobierno ha dicho ahora, hace poco, que va a invertir entre 40 y 50 millones de soles en lo que es el fondo de compensación a las víctimas producto de la extorsión. Es decir, prefiere gastar en indemnizar con los falsos positivos que por ahí se van a dar de todas formas, en tecnificar la investigación y darle los mejores instrumentos a la policía. Doctor Miguel Arroyo, el tiempo corre. Yo quiero hacerle una pregunta quizá delicada para usted. Creo que es abogado defensor de un coronel de la Policía Nacional que ha sido dado de baja, el coronel Harvey Colchado, como sabemos, entró en conflicto con el poder de la época. En esa época, el ministro del Interior era una persona que se había dedicado 20 años a hacer regresar a la policía gente expulsada, entre ellos por corrupción, por narcotráfico, por violencia familiar, etcétera. Eso es lo que hemos tenido bajo Dina Boluarte como Ministerio del Interior. ¿Cómo hacer para que la policía recupere su moral y que se cumpla lo que dijo el general Arriola cuando asumió la comandancia general? Yo voy a pedir a cada miembro de la Policía Nacional que no solamente mire al enemigo, sino mire a quién está a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, para que sepa que nadie debe violar los reglamentos y la inspiración de nuestra policía. ¿Cómo hacer frente a eso usted que conoce a la Policía Nacional? Mire, la mejor forma de limpiar o en todo caso de devolverle a la policía la moral que debiera tener a efectos de que pueda luchar contra el delito es básicamente limpiarse a sí misma. Es decir, establecer lógicas de depuración, a partir de lo cual las propias autoridades políticas que son designadas en el mando y comando de la policía, en términos políticos ciertamente, como el ministro del Interior o como los propios congresistas que se dedican a legislar en materia del delito y en materia de criminalidad, pues obviamente no debieran estar ahí las personas que han tenido compromisos profesionales, ¿no? Con quienes finalmente se dice se pelea o con quienes finalmente se dice se lucha contra ellos. Es decir, esa doble moral o ese doble rasero finalmente está haciendo que la política nacional se defienda inutilizando los medios de investigación que debiera tener la policía para combatir eficazmente el delito. Fíjese, esos dos sistemas que le he comentado son demonizados por el propio poder. ¿Por qué? Porque si se implementara, el propio poder tendría que rendir cuentas a partir de la utilización de esos sistemas de lucha contra el delito. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues simplemente no quieren ser ubicados, investigados, ni mucho menos supervisados en relación a estos mecanismos de investigación que serían eficientes y serían muy productivos en la lucha contra el delito y en beneficio de la sociedad y todos los elementos de producción que están viéndose afectados por el delito a nivel nacional. Muchas gracias por su participación, abogado Miguel Pérez Arroyo. Precisamos que usted es doctor en Derecho y máster en Criminología, como nos lo ha recordado. Gracias y ojalá podamos contar siempre con su mirada distanciada, porque usted no tiene que ver profesionalmente con este tema, pero no puede dejar de observar en vista de la gravedad que ha adquirido. Yo la resumo en una cifra terrible. En la batalla del 2 de mayo de 1866 hubo 61 peruanos muertos. 61 peruanos muertos. Y lo recordamos todos los años. Ahora, hasta el momento, hay por lo menos 69 transportistas muertos. Si no más, 69 es la cifra. 80 y pico. Bueno, en total, pero hablo de transportistas. O sea, estamos hablando de un número de muertos que no solamente merecen nuestro recuerdo y nuestra solidaridad, sino que tomemos acciones decididas y eficaces para evitar que un solo trabajador más muera por no querer pagar cupo a los criminales y a los parásitos. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con dos dirigentes de transportistas aquí presentes, a los que se unirá la fundadora del Observatorio Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre. Son las 9:35 y se ha incorporado a nuestra mesa una urbanista cuya presencia saludamos acá, en primer lugar porque tuvo una actividad pionera creando un observatorio que ha producido un informe anual sobre la percepción
que los limeños, primero, ahora limeños y chalacos tienen de sus espacios de vida, distritos y provincias. Tenemos ante los ojos el último informe, el 15º del jueves pasado, con información abundante de la manera como los habitantes perciben lo que está pasando con la criminalidad, pero con las otras formas de la vida pública también. Y le agradecemos tanto más a nuestra amiga Mariana Alegre, que sabemos que está de paso en Lima. Ella es ahora profesora nada menos que en la Universidad Norteamericana de Harvard, que tiene el prestigio de ser la mejor universidad del mundo, la más antigua de América del Norte, y donde sigue un curso, enseña un curso sobre ciudades en el sur global y ha orientado investigaciones hacia ciudades de nuestro país. Por eso, muchas gracias por estar acá, Mariana, y yo quisiera que nos hagas un pequeño resumen de lo que los lectores van a encontrar cuando lean tu informe Lima y Callao según sus habitantes. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y lo que sí, agradecer enormemente, de hecho, a mi alma mater, desde donde soy profesora en la Católica, y que gracias a ellos ahora soy prestada por un tiempito allá en Harvard. Y bueno, efectivamente es el 15º informe que presentamos, la 15ª encuesta, ¿no? Van 15 años donde estamos generando información y datos abiertos, libres y públicos para todos, especialmente en años electorales. Este insumo es fundamental. A lo largo del tiempo se ha usado muchísimo en planes de gobierno, en políticas urbanas, en ordenanzas y en normas. Cada año preguntamos, por un lado, por los principales problemas de la ciudad. Ninguna sorpresa que la inseguridad ciudadana sea el principal. Ha ocurrido cada uno de los 15 años esto. Pero también miramos otros aspectos. Miramos aspectos relacionados al transporte y la movilidad, el nivel de satisfacción con los servicios, cuáles son los atributos que la gente valora más, por ejemplo, en el Metro de Lima o en el Metropolitano. También estamos mirando temas, por supuesto, ambientales, temas de contaminación, de gestión del ruido, de la basura. Miramos también temas de espacios públicos, de vivienda, donde por supuesto la ubicación es lo más importante, la cercanía al trabajo, a los estudios, pero también la cercanía a parques y áreas verdes, están empatados. Y también hablamos sobre convivencia, cómo convivimos nosotros, limeños, limeñas, chalacos, chalacas, en relación a nuestros vecinos. De acuerdo. Ahora, hay una cosa que me ha llamado la atención a mí, antes de naturalmente darle la palabra a los dos invitados que son dirigentes transportistas, ¿qué es la diferencia que hay entre la percepción de los chalacos y la de los limeños? Porque en casi todos los aspectos tienen una peor opinión sobre sus autoridades y sobre la manera como están viviendo, en las condiciones en las que ellos viven, que en todos los 43 distritos de Lima. Ya lo hemos dicho, no nos sorprende. Si el gobernador regional, el doctor Ciro Castillo, se ha dado a la fuga hace unos días y aparentemente tenía un plan de fuga con un estacionamiento específico en su oficina para escapar, todo se ha hecho ante la mirada de todo el mundo, el señor ha desaparecido para no dar cuenta de los presuntos gravísimos actos de corrupción que se le reprochan. ¿Cómo contrastaría usted esta sensación? Sí, de hecho es interesante porque la encuesta, y no es la primera vez que ocurre, nos muestra que dentro de las problemáticas que por supuesto tenemos como ciudadanos, solamente el 29% de personas declaran estar satisfechas con la vida en la ciudad. En el Callao la gente vive mejor que en Lima y están más contentos con su ciudad, igual de nuevo, dentro de los rangos bajos en los que nos encontramos. Por ejemplo, en temas de seguridad, hay más percepción de miedo y de inseguridad en Lima que en Callao, a pesar que es el mito enorme que tenemos y que entendemos como cotidianamente, al menos desde la capital. En el único aspecto en donde hay una mayor percepción de miedo es en homicidios, obviamente eso es más violento, pero en lo demás, robos, extorsiones y tal, ese miedo y esa percepción está más orientada en Lima y en las diferentes zonas de Lima, dependiendo cada tema. Y lo mismo pasa con otros aspectos asociados también al transporte o ¿no? a la convivialidad. Y es que una razón de ser, potencialmente, esa es una hipótesis, tiene que ver con la estructura urbana del Callao. A pesar de que Callao también tiene zonas extendidas, Mi Perú, Ventanilla, por supuesto, son grandes y amplias, también estamos frente a zonas bien compactas y a que finalmente la gente, salvo un porcentaje, se mueve mucho dentro del Callao. Y por lo tanto, al tener menos tiempo de viaje dentro de tu día,
pues acaba siendo más feliz, ¿no? Porque no tienes que pasar tanto tiempo necesariamente atrapado ahí en el tráfico, que es un gran mal que tenemos. Quería recordar que el grupo RPP ha sido socio fundador de tu esfuerzo de observación urbana hace más de 15 años junto a UNACEM. Así es, a UNACEM, la Universidad Católica y la Asociación Civil Transparencia también al inicio. Para que definir una agenda urbana en un país como el Perú, donde la capital y el Callao reúnen a más de una tercera parte de la población. Y me siento muy orgulloso de haber participado en la presentación hace ya, me parece, una década cuando empezaba todo esto. En todo caso, yo quisiera preguntarte para hacer una transición. ¿Hay otras ciudades en donde se hagan paros, no por razones laborales, sino para protestar por la inseguridad? Mira, para mí que es la primera vez que yo he escuchado de esto. Ahora, debo decir también que quizá tampoco nos hemos estado fijando cómo funciona el tema de inseguridad en otros lados. Pero una de las cosas que yo sí reconozco de las políticas de transporte urbano en diferentes ciudades del mundo en las que he tenido el privilegio no solo de viajar, sino de ir a estudiar o de ir a visitar justamente cómo funcionan los sistemas de transporte, el respeto a los conductores, a las personas que hacen parte del servicio del transporte público es enorme. Y el nivel de protección que le da las fuerzas policiales, la ciudad, a sus conductores, a las personas que venden tickets, a las personas que están cuidando las estaciones, es enorme. Tienes letreros que dice no se permiten agresiones a conductores, etcétera, porque vamos a implementar las penas máximas y vamos a hacer esfuerzos de perseguir estas conductas o estos crímenes o estos delitos, ¿no? Mientras que creo yo que lamentablemente en un contexto en el que hemos vivido, donde hay un rechazo enorme porque el servicio no se presta con la calidad que el usuario, el pasajero requiere, y además está asociado a todo este mundo de la informalidad, está asociado a toda esta cultura un poco cívica que tenemos como sociedad, hay más bien una suerte de menosprecio hacia el sector de transporte y hacia sus trabajadores, y yo creo que eso es terrible. Y lo pudimos ver en la pandemia, donde se aplaudió el esfuerzo a los médicos, por supuesto, se aplaudió el esfuerzo de los policías, los bomberos. ¿Alguien aplaudió a los conductores que llevaban a la gente en el viaje cada día? Más allá de luego, en adelante, ponerle una cortinita o algo. O sea, Chile implementó un esfuerzo enorme por proteger a sus conductores justamente de los peligros de la pandemia, porque son primera línea. Y yo creo que hay que recuperar ese valor y que además el conductor sea no solamente respetado, esté orgulloso de su trabajo, y nosotros, y más aún en un contexto ahora de crimen, ¿no? Y eso implica, por supuesto, también aceptar y ajustar los cambios y las transiciones que tienen que orientarse hacia una reforma de transporte, sí, incluyendo los transportistas actuales, pero también ofreciendo a los pasajeros. Han habido manifestaciones de respeto a los transportistas. Ha habido un caso famoso con un agente policial, ¿no? Con una dama de la policía que quiso acusar y que hizo todo un drama y terminó ella perjudicada. Si ustedes se acuerdan que era por Avenida Brasil hace unos meses. Fue un incidente interesante. No quiso pagar porque es una policía, tiene derecho, pero el conductor muéstrame tu carnet. Y la señora se ofendió de que preguntaba. Además, creo que está entrando con otras personas. Hubo todo un drama, pero una solidaridad del país hacia ese conductor que lo quisieron llevar a la cárcel y que estuvo preso varios días por haber exigido que muestre un agente policial su carnet. Y fíjate ahí, Fernando, cómo finalmente el problema, porque acá todos sabemos que el servicio del transporte público, y lo vemos en las encuestas, no está dando el servicio que la gente merece, digamos. Es que también el modelo está equivocado. O sea, los sistemas de transporte requieren subsidios. Y requieren subsidios del Estado. Y aquí tenemos una versión inversa, porque se le pide a los transportistas que subsidien los medios pasajes de escolares, ¿no? De policía, de bomberos. Y sí, es cierto, hay un asunto que no se paga IGB, ahí hay un arreglo, pero no es directo. Es como que le pidiéramos al dueño de una bodega que le dé las cosas gratis a una policía porque viene a tocar a comprar ahí. A propósito de eso, yo quisiera preguntar a nuestros amigos dirigentes transportistas. El paro en general, desde el siglo XIX, se hace contra el dueño de la empresa que trata mal a los trabajadores. Es la primera vez que yo veo paros que es hecho por los dueños.
que hacen que los trabajadores solidarios con ellos, es una cosa muy particular que hay que darnos cuenta. Y ustedes han llegado ahí después de haberlo evitado, porque nadie quiere dejar de trabajar y no tener ingresos. Si han hecho eso ustedes, es porque no se han sentido ayudados. Totalmente. Por esta. Quisiera que nos expliquen cómo llegaron a esa conclusión. En el tema de esta tragedia, creo que cuando hay un conflicto contra algo que es totalmente evidente, abusivo, maligno, hay unión. Y por eso que esa unión ha pasado más allá de un tema laboral, y encima también porque la ilegalidad, que también lo ha comentado la doctora, ha sido parte del crecimiento de la extorsión, porque comenzó con el falso chalequeo. Cuando habían operativos de fiscalización, venían y golpeaban. Esos que contrataban evolucionaron en bandas más organizadas y se dieron cuenta de cómo trabajaba el transporte. Y ojo, y lo que no vamos a aceptar, y tal vez para que usted lo investigue, porque yo soy parte de un gremio internacional, en Medellín frustraron la reforma del transporte y no pararon hasta apoderarse de las empresas. Ese es el segundo paso y eso tenemos que evitarlo. Eso es sumamente grave, que acá hay una voluntad de capitalización vía el crimen para apoderarse de las empresas y despojar de ellas a los dueños que laboriosamente las han forjado, comprando unidades y organizando un trabajo que es difícil, pero que es indispensable para la vida de la ciudad, como lo sabe mejor que nadie Mariana Alegre. Vamos a hacer una pausa para entrar al segmento final de Enfoque de los Sábados. Desde esta mañana temprano hemos venido dando cuenta de un accidente que se ha producido en Huancavelica que ha afectado a una unidad del Ministerio de Salud. Tenemos ahora un comunicado de este ministerio justamente dando cuenta de que se ha hecho todo lo posible para trasladar a las personas afectadas por este accidente a los hospitales más cercanos en respeto a los protocolos establecidos. De acuerdo con la información preliminar, dice el Ministerio de Salud, el accidente estaría vinculado a las condiciones climáticas adversas que se registran en la región, caracterizadas por intensas lluvias, así como por una situación que mantiene a los servicios de salud y de emergencia en constante alerta. Ojalá que se pueda prestar una ayuda definitiva a todas las personas que se han visto afectadas por este grave accidente registrado esta mañana en Huancavelica, sobre el cual nuestros colegas habían dado cuenta esta mañana. Retomamos nuestros asuntos vinculados al transporte en Lima y yo quería que el señor Vargas Egas nos diera su punto de vista sobre lo que es lo más importante. Fernando, primero agradecer la entrevista de hoy día, compartir una mesa con una destacada profesional, en verdad es un honor y aprender muchas cosas. Hemos dicho 3 o 4 cosas que sería bueno comentarlo muy brevemente. Por ejemplo, usted ha mencionado cómo es posible que los empresarios de transporte estén haciendo un paro. Las cosas han cambiado. Yo no lo criticaba. No, me refiero en el buen sentido de la palabra. He hecho notar que si claro, eso pasa es normalmente no nadie somos... deja de trabajar para ganar uno mismo. Normalmente no somos gestores de un paro, pero ¿por qué en esta situación? Usted recuerda, hay una sola plataforma, el derecho a la vida. Y acá creo que no debe haber banderas, todos debemos luchar por ello. Pero ¿qué es lo que está fallando? Es el Estado, es el que está fallando. El Estado, que debe brindarnos protección a todos, ha fallado, y por eso es que reclamamos, y el llamado de atención es al Estado y también a la sociedad. Ese es un tema. Lo segundo, con justa razón se ha dicho de que nosotros en el país brindamos un servicio pésimo de transporte, lo reconocemos. Pero cuando los transportistas, el gremio de transportistas, conductores, propietarios individuales, tomamos la decisión de ir hacia un proceso de formalización, a un proceso de un sistema integrado de transporte arreglado con sistemas troncoalimentadores, lo hemos hecho. Hemos participado desde el año 2000. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Del año 2000 al año 2025, 25 años han transcurrido y solamente hemos avanzado casi un 10%. Cuando otros países que han comenzado después... 10% en 25 años. Así es. Necesitamos 2 siglos y medio. Al paso que nuestras autoridades, porque el Estado es el Estado promotor,
Es el Estado que debe impulsar estas políticas. No puede ser posible, y acá sí hago una denuncia para que ahora los candidatos que estén, no puede ser posible que una concesión que se haya dado a los operadores de un sistema de transporte en Lima por 12 años hayan transcurrido 15 y ni siquiera estén en preoperación. No puede ser posible que se hayan licitado corredores complementarios, han transcurrido 10 años y estemos en preoperación. ¿De quién es la responsabilidad? Es del Estado, de las personas que ingresan, que tienen sus problemas, cada uno quiere inventar las soluciones y a veces se nos achaca. Y como bien ha dicho la doctora, en ninguna parte del mundo hay un sistema de transporte que no sea subsidiado. Sin embargo, acá en el Perú, nosotros, sin tener subsidio, sin que haya apoyo del Estado para nada, se nos dice cambien de matriz energética. Ok, vamos a ir a cambio de matriz energética. Hay combis con matriz energética cambiadas o a gas o eléctricos en el país, no las hay. Hay tipo Custer, no las hay. Se nos prometió que no habría más combis. No, para eso es que se lo que pasa es que las promesas a veces son promesas. Lo que no sabemos es que si un ómnibus de 12 metros va a ingresar a un cerro. La sinuosidad no puede, no permite. Debe haber una multimodalidad. Pero cuando nos dicen, cambien ustedes de matriz y le decimos, no hay vehículos, ¿de dónde? Sí, responsabilidad del Estado. Eso es bien importante porque la reforma de transporte se diseña pensando en la demanda de viajes, tanto actual como futura, y en función también de la capacidad del vehículo. Entonces no se trata de no tener combis, se trata de tener los tamaños asignados según la demanda. Una zona pequeña, una zona, de justamente elevaciones, sí. Y además por que tenga una demanda no tan grande, no vas a necesitar un bus patrón de X metros. Pero lo que yo veo en Lima es que hay combis que compiten ilegalmente. Esa es otra cosa. Hay empresas que han comprado buses perfectamente reglamentados. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Exacto, porque no puede ser que un orden, que como tú lo has estudiado, no puede convivir lamentablemente un orden con una anarquía. Y lamentablemente en los últimos 20 años esa anarquía ha ido más allá hasta ser sociabilizada y defendida por el Congreso. Entonces, los legales que subsidiamos muchos temas, ¿usted cree que la combi legal o el auto colectivo va a aceptar el medio pasaje? ¿Usted cree que la combi legal va a aceptar el paradero distanciado donde se haga una cola? Y eso fue un caos, y eso hay que evitarlo. Y eso a su vez genera el problema del tráfico que también tenemos, ¿no? Porque entonces al momento de tener un servicio de transporte que no está organizado, que no va con corredores, que no tiene paraderos y frecuencias definidas ¿no? junto a los transportistas, entonces el servicio decae. Y al decaer el servicio surgen estos otros servicios espontáneos o paralelos, como los colectivos y tal, porque la gente necesita llegar a su destino. ¿No? Y además son caros. Una cosa que yo creo que es importante mencionar es que nosotros no estamos de acuerdo, o mejor dicho, no estamos en contra de las reformas y de los sistemas integrados de transporte. Totalmente a favor. El problema está... Integrado quiere decir metropolitano, no, el sistema, corredores, alimentadores. Sí es cierto, pero el sistema como tal no hay nada que inventar, es un tronco alimentador. Ese es el sistema en el mundo lo que con una única tarjeta, Lima Paz. Sería para fantástico. La interconexión y todo ello. Para que no haya efectivo. Para que no haya efectivo. Nosotros, como le digo, no estamos en contra de ello. El problema está... Entra un alcalde, o en ese tiempo cuando estaba en función los alcaldes del transporte, entraba un alcalde y refundaba. Entraba otro alcalde y refundaba. Mientras tanto, nosotros estamos en el sándwich y no avanzamos. Y luego se nos echa la culpa como que fuéramos responsables de todo el caos. Y no es así. Cuando se licitó los corredores complementarios, se licitaron casi 50 paquetes. ¿Cuántos están funcionando? 10. Cuando el sistema debiera funcionar en conjunto. ¿Pero por qué no funciona? Por culpa de las autoridades. Y otro tema, la implementación malísima. Ustedes han sido testigos. Un corredor entra en funcionamiento sin tener terminales, sin tener espacios para guardar los carros, sin conductores, sin flota. Y sin embargo, a la fuerza, de manera aislada. Y los temas no se solucionan de esa manera. Hay varias estaciones del metropolitano en Lima Norte perfectamente determinadas que no funcionan. Exacto. No funcionan. Ahí están desde hace ya más de un año. Más de un año nos han prometido. Elefantes blancos. Elefantes blancos. Desde el inicio de estar. Y ese es otro tema, porque eso nunca se licitó. ¿A quién se lo van a dar ahora? Bueno, ahora, yo quisiera preguntar a la señora Mariana Alegre por la experiencia internacional que ella tiene. ¿Qué casos de éxito podemos pensar para imaginar que un día nuestra ciudad
será una ciudad de paz y de convivencia, y como usted lo ha subrayado desde el inicio, de respeto a la gente que trabaja en un oficio difícil como es el de los transportistas. Sí, bueno, yo soy un optimista, yo amo mi ciudad y creo que además en el país tenemos la capacidad de poder transformar nuestros territorios justamente en ciudades que nos ofrezcan bienestar. Y eso particularmente cuando se trata del transporte, a mí siempre me preguntan qué es lo peor del caos y de la congestión y del transporte, ¿no? Y a veces la gente tiende a decir el tráfico, la pérdida de tiempo, problemas importantes, la pérdida de vidas. Este último accidente, no solamente el que acaban de mencionar, de que afectó al Ministerio de Salud, pero el que acaba de haber en la Panamericana Sur, es terrible y es consecuencia además de no haber respetado la seguridad jurídica de los contratos de concesión que habían ahí funcionando, porque se ocupaban justamente de atender este tipo de cosas. Pero aparte de todos los problemas que existen, yo creo que a nivel de la sociedad, el tránsito y el transporte y el tráfico que tenemos nos vuelven monstruos. Somos personas absolutamente buenas y correctas y amables hasta que nos estamos movilizando. Nos institucionalizamos con lo malo. Entonces, ese nivel de estrés de conductores, de pasajeros, los miedos, estamos todos en constante alerta y estamos muy reactivos, y eso no ayuda a construir una sociedad mejor, que a su vez se distribuye en el resto de prácticas. Sin embargo, y sin irnos muy lejos, tenemos a Santiago de Chile, que hizo una reforma de transporte de un día para otro, con todas las críticas que eso supuso, con todo finalmente el desacomode que también eso generó para pasajeros y para transportistas. Pero claro, ahora tienen, si no me equivoco, 3.000 o más de 3.000 buses eléctricos funcionando, ¿no? De manera fantástica. ¿No? ¿Cuántos tenemos hoy? Uno. Acá solamente hay 8 en el transporte interprovincial que hacen la ruta. Los buses eléctricos para transporte urbano. Buses eléctricos urbano ninguno. Solamente 3.000 de prueba. O más. 8. Con menos población que nosotros. 8 en el transporte interprovincial. Ya, entonces... Y ahí hay obviamente una apuesta por, obviamente, política de Estado también, ¿no? Tenemos acá transición a gas, tenemos que también migrar a eléctrica, ambas pueden convivir, son más limpias que, por supuesto, el combustible regular. Pero luego tenemos ciudades como Cuenca, por ejemplo, claro. Ciudad pequeñita, tiene un tranvía, quizás de repente excesivamente caro para el servicio que da, pero bueno, va a proyectar a futuro. Con decirte que la próxima conferencia de la CIT, la segunda de este año, va a ser en Cuenca, estamos invitados. Es un lugar maravilloso. En todo caso, les agradezco muchísimo por su presencia. Gracias. Qué bueno que ustedes, dirigentes, hayan podido valorar la presencia de una académica y de una persona comprometida, como es Mariana Alegre, que ha venido de Harvard hasta la cabina de RPP para compartir su experiencia. Ojalá que podamos siempre estar en contacto contigo y leer con mucha calma tus observatorios, porque siempre han sido hechos con mucho rigor y están inspirados por la voluntad de que la vida humana en nuestra ciudad y en el Callao pueda discurrir de una manera que no nos avergüence frente a nuestros hijos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Mucho éxito en nuestro trabajo y mis mejores deseos de apaciguamiento en un sector difícil. Gracias, Mariana, que tengas una feliz y fecunda estadía en el Perú. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre temas religiosos y espirituales con Monseñor Cornejo en reemplazo del cardenal Carlos Castillo, presente en el Vaticano.